Buenas tardes, Gaby Arellano, miembro de la Dirección Nacional de Voluntad Popular, diputada por el Estado Táchira. Como es sabido por muchos de ustedes, lo que se está viviendo y lo que nosotros hemos denunciado durante el año y medio que tiene la frontera cerrada, la frontera que comunica Colombia con Venezuela, que hace vida en nuestro estado Táchira, pero que no solamente se limita a lo que sucede en el Táchira, sino también en el Zulia y en el Apure, los 2.200 kilómetros que separan a Venezuela con Colombia, que fue durante toda la historia republicana una de las fronteras más vivas, de mayor tráfico de comercio, tráfico de culturas de toda Latinoamérica. Pero luego de la decisión arbitraria del señor Nicolás Maduro desde Miraflores de cerrar la frontera, tenerla cerrada durante un año en su totalidad y haberla abierto hace unos pocos meses solo para el tránsito terrestre por los puentes oficiales que comunican Colombia y Venezuela, solo se ha demostrado y se ha agudizado la crisis que vive el país. Pero en especial, muchos de ustedes recordarán que en los meses de agosto y septiembre, quien les habla estuvo en la frontera, estuvo en el puente Simón Bolívar, estuvo en el puente Santander y hemos evidenciado después del 30 de julio, exactamente, de la imposición de la fraudulenta constituyente, el incremento escandaloso del desplazamiento forzoso a diario de miles de venezolanos. Y aquí me detengo, porque es ya caracterizado por ACNUR en este momento que lo que sucede en la frontera colombo-venezolana no es un éxodo masivo, no es una masiva migración de venezolanos, es un desplazamiento forzoso. ¿Por qué es un desplazamiento forzoso? Porque los miles de venezolanos que salen a diario por esa frontera no lo hacen con voluntad propia o por deseos individuales, lo hacen porque en Venezuela no hay alimentación, porque en Venezuela no hay medicamentos, porque en Venezuela no hay seguridad. Las historias que antes del 30 de julio oscilaban las cifras oficiales que Migración Colombia no facilitó, y aquí tengo pruebas de ello, donde nos decían que antes del 30 de julio pasaban al día 12.500 venezolanos aproximadamente. De esos 12.500, entre 8.000 y 10.000 iban a buscar alimentación, iban a buscar un medicamento, iban a buscar una vacuna. Luego del 30 de julio, las cifras han incrementado. En septiembre se manejaban, entre agosto y septiembre se manejaban cifras de 20.000 a 25.000 venezolanos que salían a diario, de los cuales regresaban a Venezuela solo 17.000 y 18.000. Es decir, más de 5.000 venezolanos se iban o se van a diario de nuestro país por esa frontera colombo-venezolana buscando oportunidad, vida, alimentación y seguridad. Pero las cifras han incrementado y la información que nos dieron el director Christian Kruger, director de Migración de Colombia, con el cual hemos tenido comunicación fluida en los últimos meses sobre el tratamiento de fronteras, nos dicen que las cifras ya pasan los 37.000 venezolanos al día que ingresan al territorio colombiano, de los cuales 7.800 venezolanos salen de nuestro país sin deseo de retornar a territorio venezolano. De esos 7.800, 4.000 se quedan en Colombia y el resto emigran hacia el cono sur por las vías terrestres, que ya se han hecho famosas a través de las redes sociales, las historias de miles de venezolanos mochileros que se van de todos los estratos sociales, que vale destacar no es solamente la población de Táchira, Zulia o Apure la que se desplaza, de todo el territorio nacional salen por este puente al diario miles de venezolanos, insisto, salen sin tener la seguridad de conseguir un trabajo al otro lado de la frontera, sino salen huyendo. Hemos visto perseguidos políticos pasar esa frontera, el caso de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, pero vemos a diario que es lo más dantesco y es lo más dramático y es lo que hoy nos llama a exigir, a pedir, a solicitar a las Naciones Unidas la activación de un corredor humanitario. Hace 24 horas aparecieron 3 cadáveres venezolanos en toda la frontera. Las instituciones de seguridad del Estado venezolano no dan ningún tipo de información sobre estos 3 venezolanos que aparecieron del lado de Colombia asesinados. La información que maneja Migración Colombiana y las autoridades colombianas es que fueron asesinados del lado venezolano. Pero eso no solamente queda en esa cifra alarmante de que ya hasta cadáveres aparecen en la frontera colombo-venezolana. Es que en el mes de septiembre murieron venezolanos en el Hospital del Norte de Santander por mal de Chagas. Es que los venezolanos con paludismo, con difteria y con distintas enfermedades que habían sido erradicadas de Latinoamérica, incluyendo Venezuela, hoy se trasladan de manera sistemática, constante, por la frontera colombo-venezolana. Como en Venezuela hay una hambruna
cómo en Venezuela hay una crisis humanitaria, sanitaria, de niveles alarmantes. Hoy Amnistía Internacional lo está denunciando de esa manera y es por eso que nosotros, apegados a los convenios internacionales, al protocolo que establece ACNUR, porque en los países donde hay desplazamientos forzosos se deben activar en las fronteras terrestres corredores humanitarios. ¿Para qué un corredor humanitario? Para que hayan campamentos del lado fronterizo, para que atiendan a esos miles de venezolanos, para darles asistencia alimentaria, asistencia médica, para que no se sigan propagando esas enfermedades a otros territorios, pero sobre todo para darle asistencia social y política a esos miles de venezolanos que salen huyendo de la narcodictadura que hoy tiene sumisa a nuestro país. Es por eso que la activación, el llamado, que vale destacar, el pasado 16 de agosto el Congreso de Colombia aprobó de manera unánime la solicitud al presidente Santos de activar un corredor humanitario, que el pasado mes de septiembre el defensor del pueblo Carlos Alfonso Negrín Mosquera de la República de Colombia solicitó al presidente Santos decretar la emergencia sanitaria y activar los corredores humanitarios, y así se lo hizo llegar al alto comisionado de la ONU. Desde Voluntad Popular vamos a llevar al Pleno de la Asamblea Nacional que se apruebe un acuerdo solicitando a la Organización de Naciones Unidas, en su capítulo ACNUR, activar campamentos de corredor humanitario de manera urgente a lo que está sucediendo en la frontera colombo-venezolana, porque ya más allá de lo que vivimos en nuestros hospitales y de lo que vivimos en nuestras casas, en nuestros hogares, con la hambruna y con la crisis humanitaria, sanitaria, es lo que se está trasladando a todos nuestros hermanos en la región. Y es por estas cifras alarmantes que les estamos dando hoy que la canciller Ángela Holguín hace unas semanas atrás decía claramente que lo que sucede en Venezuela es de alerta y de riesgo para la tranquilidad y la salud del hemisferio. Las enfermedades que hoy se están propagando en Venezuela, las enfermedades que hoy no se atienden por el Estado venezolano, están trasladándose a otras fronteras por el desplazamiento forzoso de miles de venezolanos que huyen de la narcodictadura buscando medicamentos, comida y seguridad al otro lado de frontera. Establecen la ONU en su capítulo de ACNUR los protocolos a seguir, y ya lo que está haciendo hoy Amnistía Internacional públicamente de dar con cifras, números y evidencia la gravedad de la crisis humanitaria nos eleva como Parlamento, como único poder e institución legítima de origen y de desempeño como lo es la Asamblea Nacional, poder elevar a la ONU y a los organismos internacionales la necesidad y la urgencia de activar un protocolo de corredor humanitario para atender la seguridad de la frontera colombo-venezolana, la situación sanitaria y sobre todo la situación de hambruna, que vale destacar, la Iglesia Católica en las últimas semanas ha hecho jornadas de solidaridad que han incrementado. Vale destacar que el Monseñor Obispo Víctor Ochoa, Monseñor del Norte de Santander del Estado colombiano, ha activado unos comedores para que los venezolanos puedan de la frontera ir a comer. Comedores que comenzaron en el mes de mayo atendiendo al día entre 700 y 800 venezolanos. Hoy son 8 comedores que aproximadamente 12.000 venezolanos almuerzan y cenan con un plato de comida que la Iglesia Católica y la solidaridad de hermanos colombianos han activado. Pero eso no da abasto a la necesidad de atender a campamentos de mujeres, familias enteras que prefieren dormir en plazas del norte de Santander, que prefieren estar en la calle dejando sus hogares, sus casas, su vida en Venezuela, porque nos han dicho y tenemos testimonios de lo mismo, que prefieren y sienten más tranquilidad dormir en una acera en Colombia que vivir en una casa en Venezuela por la aguda situación que se está viviendo. Es por eso que en los tiempos del hambre que vive nuestro país nos toca activar los protocolos internacionales, y desde Voluntad Popular, desde el día de hoy, activamos una campaña exigiendo y solicitando desde la Asamblea Nacional la activación del corredor humanitario en todos los 2.200 kilómetros que dividen la frontera colombo-venezolana. Diputada, en la práctica, ¿cómo funcionaría esta propuesta de corredores? ¿Cómo sería en la práctica el día a día, pues, el funcionamiento de esto? Bueno, recordemos que Colombia tiene años de historia de trabajo en los refugios de ACNUR. Colombia era constantemente quienes emigraban los colombianos hacia otros países. Hoy es el territorio receptor y no tiene la preparación para tal evento de un desplazamiento de tan alta envergadura. Entonces la ACNUR tiene campamentos donde estarían en todo nuestro territorio esos 2.200 kilómetros. Primero, la seguridad de esa frontera, porque hemos visto en las últimas semanas tiroteos constantes en el propio puente Simón Bolívar,
que las autoridades venezolanas no dan respuesta de claridad de dónde surgen estos grupos irregulares, por qué se dan esas balaceras en pleno puente, y no tiene la capacidad la Guardia Nacional y los expertos de la aduana de tener el control de nuestra frontera. Pero aún más grave, que son los campamentos de salubridad, que es lo que nos llama la atención hoy. Son campamentos con médicos especializados de todo el mundo. Vale destacar que estos corredores humanitarios se han activado en cualquier parte del planeta cuando ha habido desastres naturales o cuando ha habido estados de guerra. Hoy en Venezuela ninguno de los dos casos es, pero hoy la narcodictadura que existe en Venezuela, que tiene como política de Estado una hambruna constante para el pueblo y no tiene asistencia sanitaria permanente, sistemática para el pueblo venezolano, ha propagado enfermedades que, como ustedes muy bien lo saben, ya van desde el paludismo, la difteria, hasta el mal de Chagas, como la muerte de 2 hermanos tachirenses que fallecieron en el lado colombiano por no tener la asistencia médica necesaria. Estos corredores son corredores de médicos, un corredor que está integrado con campamentos de médicos y asistencia de salud, con campamentos de asistencia social y jurídica. Muchos venezolanos llegan a ese puente mirando y preguntando: ¿qué hago? ¿Para dónde voy? ¿Qué voy a hacer? Y esa asistencia socioeconómica se activan con campamentos de asistencia al mismo. Si la persona tiene un oficio, si la persona tiene una persecución política, ahí se activa lo que establece claramente la ACNUR, y sobre todo campamentos para albergar y alimentar a los venezolanos que huyen de la hambruna que existe en nuestro país, y eso es lo que estaría establecido. Vale destacar que quien les habla estuvo en el Congreso de Colombia, estuvimos hablando con los distintos senadores de la Cámara de todos los colores, de todos los partidos que hacen vida en el Congreso colombiano, y de manera unánime aprobaron y solicitaron al presidente Santos que se decretara la emergencia humanitaria y se activaran los corredores humanitarios. Nosotros evidentemente no podemos acudir al Poder Ejecutivo, porque quien hoy usurpa y tiene secuestrado el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, pues son los principales responsables de la hambruna y de la crisis que lleva día a día historias de miles de venezolanos. Y vale destacar el trabajo arduo que ha hecho los canales colombianos, que es una de las razones de peso por qué no está Caracol Televisión, NTN 24 y RCN en las respectivas cableras venezolanas, porque eran desde esos canales donde se estaba transmitiendo antes, durante y después del 30 de julio el éxodo, el desplazamiento forzoso de miles de venezolanos de todos los colores, de todos los estratos sociales y de todo lo largo y ancho de nuestro territorio nacional, porque desde Tucupita se están desplazando al día, y cierro con esto, 35.000 venezolanos salen hoy al día, por información de Migración Colombia, de territorio venezolano, por los puentes oficiales. Vale destacar que Colombia tiene el registro de los puentes oficiales, es decir, lo que sale por las trochas no tenemos un control, porque Colombia no tiene cómo cuantificar y calcular el ingreso de venezolanos a través de las trochas. Estamos hablando solo de los 7 puntos oficiales por los cuales ingresan venezolanos al día, que ya pasan más de los 35.000, de los cuales entre 6.000 y 8.000 se están yendo del territorio para no volver al día en Venezuela. Diputada, la activación de estos campamentos requiere de la autorización del Gobierno Nacional, porque en otras oportunidades diputados del Parlamento como José Manuel Olivares han pedido ayuda humanitaria y el Gobierno ha dicho que la va a solicitar y nunca la ha solicitado. ¿Esto requeriría una autorización del presidente? Solo ya con la activación del acuerdo del Congreso de Colombia y un acuerdo emanado de la Asamblea Nacional como 2 poderes legítimos, elevándolo hacia el seno de la ONU, está en manos de la ONU la activación de esos corredores humanitarios. No depende del sistema ejecutivo, porque son el Poder Ejecutivo los responsables de este desplazamiento forzoso. ¿Cuándo la Asamblea Nacional va a tramitar la que le corresponde aquí? Nosotros en las próximas sesiones estaremos elevando ese acuerdo, esperemos que no pase esta semana o máximo el próximo martes en la próxima sesión, y se eleve ese acuerdo en la plenaria, pero desde hoy vale destacar que este partido establece una campaña para solicitar el corredor humanitario en la frontera colombo-venezolana.